Marthe Gautier fue una científica francesa clave en el descubrimiento de la causa del síndrome de Down, el cual ocurre por una alteración en el cromosoma 21. A pesar de su contribución, su nombre fue olvidado de la historia, y esto se lo conoce como efecto Matilde. Ella nació en 1925 en Montigny, Francia, y se crió en una familia de agricultores. Con tan solo 17 años, Marthe viaja a París y se muda junto a su hermana para comenzar sus estudios en medicina. Luego de 4 años del internado de pediatría, ella recibe la oportunidad de tener una beca en Estados Unidos en la Universidad de Harvard, luego de acabar su tesis. Marthe fue recomendada por Robert Debré con el fin de perfeccionar sus estudios en cardiología pediátrica. Así ella se convirtió en la única mujer de los primeros internos parisinos en recibir becas en Estados Unidos. Y ella viajó allí junto a Jenny Cardin y Jean Cuvier. Luego viaja a Boston, pero por complicaciones financieras tiene que volver a París a su laboratorio que se construyó con fines de especializarse en el cultivo celular en 1952. Al volver, comienza a trabajar con Raymond Turpin en el estudio del síndrome de Down. En este punto, como nota lingüística, mi voz narrativa emplea un tono descriptivo que enfatiza los logros profesionales de Marthe, sin mencionar aún a Jérôme Lejeune, enfatizando su independencia y méritos y logros propios científicos. Marthe fue la primera en observar que los pacientes con síndrome de Down tienen 47 cromosomas en vez de 46, lo cual confirma la teoría de que esto se ocurre por una causa de una anomalía cromosómica. Debido a la falta de equipo de trabajo, Marthe confió las muestras de su descubrimiento a Jérôme Lejeune, quien publicó el mismo junto a Turpin. Él se posicionó como el autor principal de dejando de lado a Marthe y a todo el trabajo que tomó y todos los años que le dedicó. En realidad, Marthe le pide ayuda a Jérôme Lejeune con el fin de fotografiar las evidencias de su trabajo. Esto le permite a él ser el primero en verlas y ser el primero en tomar autoría de ellas. En una entrevista en 2009 con la revista CERN, Marthe reveló que fue ella quien descubrió el cromosoma extra de la trisomía 21, responsable del síndrome de Down. Pero también resaltó que no obtuvo el reconocimiento adecuado, ya que Jérôme Lejeune fue quien finalmente se llevó los créditos. A pesar de su trabajo pionero, cuando el descubrimiento de la trisomía 21 se hizo público, todo el protagonismo fue otorgado a Jérôme Lejeune, que fue un genetista que había trabajado en el proyecto. El descubrimiento se lo atribuyó a él, mientras que Marthe Gautier quedó en la sombra. En esta sección también se resalta el efecto Matilda, recordando cómo las contribuciones de las mujeres han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. Se le dice efecto Matilda en honor a Matilda Joslyn Gage, que fue una defensora y que luchó por los derechos de las mujeres y cuyas contribuciones han sido ignoradas a lo largo del tiempo. Marthe describió cómo, a partir de muestras de células cardíacas de niños con síndrome de Down, pudo detectar el cromosoma extra utilizando técnicas de cultivo celular. Si bien en su momento adecuado no fue reconocida, en 2014 el Comité Ético del INSERM la reconoció formalmente por su contribución al descubrimiento de la trisomía 21. Años después, la verdad comenzó a salir a la luz. Marthe Gautier, quien había hecho las primeras observaciones y realizado el trabajo experimental clave, fue reconocida por su contribución al descubrimiento de la trisomía 21. En el corto representamos este reconocimiento presentando una versión alterada de la entrevista real de Marthe. Este giro en la narrativa es una analogía con las ideas de Pirandello en 6 personajes en busca de autor, donde los personajes luchan por su propia identidad y reconocimiento. Marthe, como los personajes en la obra, finalmente logra recuperar su lugar en su propia historia. Decidimos hacer que nuestro corto se centrara en la figura de Jérôme Lejeune en lugar de Marthe Gautier. Nuestro objetivo fue reflejar la misma injusticia que sucedió en la historia real, que Marthe fue relegada al margen a pesar de ser clave en el descubrimiento.
Por eso, en nuestro corto, Jerome es el protagonista, repitiéndose simbólicamente la invisibilización de Marcé en su propia historia. Al dejar a Jérôme Lejeune como el protagonista, durante la mayor parte de la historia, mostramos cómo el reconocimiento y el crédito fueron otorgados principalmente a él, mientras Marcé permanecía en las sombras. Sin embargo, en un momento clave del corto, cambiamos el protagonismo a Marthe Gautier. Este giro refleja el momento en el que, años más tarde, su contribución fue finalmente reconocida. Así, ella recupera el lugar que siempre mereció en la historia del descubrimiento. A partir de ese punto, la perspectiva deja de ser la de Jérôme y Marthe toma el control de la narrativa. Este cambio no solo representa su reconocimiento oficial, sino también su logro personal, al ganar el protagonismo que se le había negado durante tanto tiempo. Desde este momento, ella es quien lidera la historia, mostrando cómo el tiempo y la verdad le devolvieron su lugar en el descubrimiento de la trisomía 21. Nuestro guión se inspira en eventos históricos verdaderos, lo hemos adaptado para darle un enfoque más dramático. El descubrimiento de la trisomía 21 y la participación de Marthe Gautier y Jérôme Lejeune son hechos reales, pero hemos tomado libertades creativas para hacerlo más atractivo. La base del guión es la historia real. Marthe Gautier jugó un papel crucial en el descubrimiento de la trisomía 21, pero sin embargo, Jérôme Lejeune fue quien obtuvo mayor reconocimiento. Sin embargo, los diálogos que mostramos y ciertas situaciones han sido creadas para la narrativa. Los diálogos que nosotros escribimos entre Marthe y Jérôme no reflejan necesariamente conversaciones que hayan ocurrido en la realidad. Sin embargo, estas han sido creadas para poder representar mejor la tensión que habían entre ellos y para que el espectador también entienda mejor la dinámica de poder en su colaboración. En nuestro guión mostramos a Marthe y Jérôme trabajando juntos en el laboratorio. Aunque colaboraron durante el proceso, no hay registro de una interacción específica como la que narramos. Sin embargo, hemos imaginado escenas para intensificar la narrativa y destacar el conflicto. También hemos incluido monólogos internos de Jérôme para poder explorar sus pensamientos y sus ambiciones. Esto no ocurrió en un hecho real, sino que busca darle más profundidad al personaje y aumentar la tensión dramática. Este enfoque dramático convierte nuestro guión en una ficción basada en hechos reales. Una obra creativa que conserva la esencia de la historia, pero introduce diálogos y situaciones imaginadas para transmitir mejor el mensaje. Esta es una historia basada en hechos reales, pero a través de la ficción hemos intentado ilustrar una verdad más profunda, como la ciencia moldeada por estereotipos patriarcales ha dejado de lado las contribuciones de muchas mujeres. En este caso, Marthe Gautier, que fue víctima de una injusticia, pero también símbolo de un problema sistemático que sigue afectando a las mujeres en la ciencia. El discurso aquí se vincula directamente con las reflexiones de Diana Maffia sobre las dicotomías que excluyen a las mujeres como sujetos epistémicos. Marthe Gautier es un ejemplo de cómo estas divisiones han afectado el reconocimiento de las mujeres en la ciencia. El feminismo contemporáneo, tal como lo describe Diana Maffia, no solo busca igualdad formal, sino también desafía las jerarquías que se han impuesto en la ciencia, la política y el saber. El caso de Marthe Gautier no solo es una historia de injusticia, sino también de resistencia y finalmente de triunfo. Esta parte del corto refleja cómo el feminismo crítico rechaza la dicotomía que tradicionalmente han excluido a las mujeres. Al igual que Gautier, el feminismo también busca un lugar en la historia que les ha sido negado, derribando las barreras simbólicas que impiden el avance de las mujeres en el conocimiento. La historia de Marthe Gautier es un recordatorio de que la verdad, aunque tarde, siempre prevalece, y con ella la justicia para aquellas cuyas voces han sido silenciadas. Queremos que esta representación nos invite a reflexionar sobre la importancia de dar visibilidad a quienes han sido olvidados o ignorados en la historia de la ciencia. Además, para grabar las escenas en blanco y negro, teníamos que tener en cuenta otro tipo de maquillaje, porque para grabar las escenas en blanco y negro no podíamos usar maquillaje que usábamos para otras, tipo el rubor rojo o corrector normal y esas cosas, ya que para grabar las escenas en blanco y negro necesitábamos un color que hiciera contraste con el filtro, porque si pones rubor rojo no se marcaba ese contraste, no se notaba en la cámara, parecía como muy plano, entonces no se hacían como dimensiones en el rostro, todo lo que queríamos como mostrar para que se viera más como personajes más marcados, tipo
las facciones y eso no podíamos. Entonces averiguamos cómo lo hacían antes y vimos que usaban pintura tipo colores azules, celeste, ya que estos sí hacían un color de contraste a la hora del filtro blanco y negro. Entonces tuvimos que maquillarnos con colores azules, tipo en el rubor, o para las sombras, el pintalabios. Así sí se generaba un contraste y le daba más profundidad a las facciones y a los gestos mientras íbamos actuando. Para llevar a cabo la producción de este cortometraje, cada uno de nosotros realizó diferentes roles o cumplió diferentes puntos en el mismo. Mi papel principal fue guionar o guiar cómo iban a ser cada una de las escenas, como guionista del cortometraje y también como editora y actriz del mismo. Es un punto muy importante el tema de la investigación de quién fue Marthe Gautier, qué hizo, cómo hizo y dónde hizo lo que hizo. De conocer su contexto, conocer quién fue quien le arrebató el mérito de su trabajo, quién fue y cómo fue la familia del mismo. Nos ayuda a entender y a poder adentrarnos en la historia para poder cumplir y crear un corto que sea agradable de ver y que sea completo en varios aspectos. A su vez, al no encontrar información exacta en internet sobre el orden de nacimiento de los hijos, las edades y cómo se organizaban como familia ellos, nos tomamos diferentes libertades creativas para poder realizar el corto. A su vez, decimos que el personaje de Jerome diga textualmente una cita del mismo para que este tenga más factores en común y la personificación sea más realista. Bueno, para la creación del corto, mi rol fue principalmente de investigador. Nos centramos en buscar noticias, artículos y entrevistas para seguir la historia de Marthe y de Jerome de una manera adecuada y coherente en cuanto a lo que pasó en la realidad. Por otra parte, yo tomé el cargo y el rol de actor para Jerome, quien tuvo a lo largo del corto un papel y un protagonismo importante. En el corto me encargué de dirigir las escenas con la ayuda de Bren y íbamos probando varios ángulos de la cámara hasta que estábamos conformes con la forma en la que se veían los personajes en cámaras. Además cumplí el rol de maquillista para algunas escenas, como por ejemplo la escena de la entrevista de Marthe al final, en el que intentamos que pareciera mayor. Y por último, participé también como actriz en el corto haciendo de Marthe Gautier. Mi rol principal en el rodaje fue el de la puesta de escena, en el cual me encargué de la escenografía y de la ambientación. Esto incluye a todos los elementos visuales que aparecen en una escena y son organizados para crear cierta atmósfera para cada escena que aparece narrada en el guión. Por último, también tuve que actuar haciendo el rol del entrevistador número 1. Bueno, mi rol en el corto, al igual que Manu, fue de investigadora y de camarógrafa. Nosotros, como dijo Manu anteriormente, nos encargamos de recopilar información de la historia real para poder plantear nuestras escenas de forma verosímil y fiel a la realidad. También, además, yo cumplí un pequeño rol en interpretando a Brit Lehum, que es la esposa de Jerome. Por último, yo me encargué del vestuario y del maquillaje junto a Nuri. Como historista seleccioné y coordiné prendas acordes a la época de cada escena, como en la entrevista de Marthe, que buscamos replicar un vestuario original que ella había utilizado para una entrevista. Y por otra parte, el maquillaje. Me ocupé de la caracterización de los personajes. Y bueno, además actué en el rol de Clara Lejeune, la hija de Jerome.